Nos encontramos aquí reunidos los 4 aspirantes a la maestría de Ciencia de la Educación para compartir un tema de mucha relevancia en nuestra práctica pedagógica, como lo son 3 grandes autores, Pavlov, Skinner y Bandura. Esta metodología que vamos a utilizar tiene que ver con el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo que venimos desarrollando en dicha maestría. Nos acompaña en esta conversación la profesora Liliana Porra, María Doria, Daria Espeleta, Gabriela Leán, quien les dice bienvenido a este conversatorio para hablar de principios, de conceptos, del rol del estudiante, del rol del maestro, de las ventajas y desventajas que tienen estas 3 grandes teorías, del aporte de estos grandes autores a la educación. Pavlov, que no siendo educador, pero que le deja un gran legado. Skinner, que refuerza la teoría de Pavlov, y Bandura, quien utiliza el tema del entorno social. Por eso, hoy es eso lo que nos convoca a participar, a explicar y cómo llevamos eso nosotros a nuestro quehacer pedagógico. Bienvenidos y que sean estos minutos agradables, lo que hemos decidido compartir en esta mañana. Por ejemplo, hablemos en estos momentos de qué es el aprendizaje para cada uno de ellos. Pavlov, fisiólogo y médico ruso, fue premio Nobel por Fisiología y Medicina en el año 1904. Descubrió el condicionamiento clásico. Pavlov nunca se consideró un psicólogo, a pesar de que hizo un gran aporte a la psicología y a la educación. Él dice que el aprendizaje consiste en la aparición de una respuesta ante un estímulo. O sea que para poder aprender, el individuo debe ser estimulado, si no, no hay el resultado de esa respuesta. Pavlov notó que cuando ofrecía carne a los perros, estos salivaban. Entonces Pavlov acompañó el ofrecimiento de carne con el tintinear de una campana, que normalmente no produce ninguna reacción particular en los perros. Asociando la campana con la comida, los perros salivarían al solo tintinear de la campana. Por medio del condicionamiento clásico, los bebés recién nacidos aprenden, por ejemplo, que la presencia de su madre o del biberón está asociada con la alimentación. El solo verlos es a veces suficiente para calmar a un bebé hambriento e impaciente. Las fobias son miedos intensos que pueden desarrollarse de la misma manera que otras reacciones aprendidas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo, una persona que una vez tuvo una experiencia traumática con un perro puede asustarse mucho con solo ver a otro perro. Antes un estímulo neutro, ahora le provocará un miedo intenso por medio de un tipo de condicionamiento clásico. Estos conceptos de Pavlov los retoma Skinner. Skinner es un psicólogo estadounidense, es un psicólogo contemporáneo, ya que nació en 1904 y falleció en 1990. Él plantea que el aprendizaje es el resultado de una acción del organismo que se refuerza por estímulos externos. Aquí el estímulo que hace que el estudiante aprenda son las consecuencias de un acuerdo-absorción. Al igual que Pavlov, Skinner, encontramos a Bandura. ¿Quién es Bandura? Su nombre completo es Albert Bandura. Nació el 4 de diciembre de 1925. Todavía hasta nuestros días, él sigue trabajando en pro de la psicología. Él es un psicólogo canadiense. Se le considera como el creador de la teoría cognitiva. Bandura ha sido llamado la figura viva más importante de la psicología. Él dice que el aprendizaje es esencialmente por observación y no necesitamos que de nuestro propio comportamiento sea reforzado. Fíjense entonces, compañeros, que estamos al frente de un estímulo-respuesta a partir de Pavlov, de un refuerzo de ese estímulo y respuesta de Skinner y
ya la parte social, la parte de modelo y la parte de imitación a partir de Bandura. Por eso, en esta conversación vamos a continuar buscando esos de cómo se adquiere el conocimiento y el aprendizaje por parte de ellos. Si es a partir de algo innato o es a partir de la experiencia. El aprendizaje, según Bandura, puede darse, pero no manifestarse. Las consecuencias de terceros cuyos comportamientos fueron observados pueden servir como inhibidores o desinhibidores de los comportamientos. Para el proceso se dan dos momentos, un primer momento de adquisición y un segundo momento de ejecución. Bandura hace énfasis en su entorno social, en su imitación. En este caso, Pablo dice que para considerarse aprendizaje no es un producto de algo innato, sino que es algo que se genera a través del estímulo que está en el entorno. Eso es lo que dice. En cambio, Skinner considera que se deben tener más en cuenta los estímulos a los cuales responden las personas por medio de los refuerzos. Aquí el intelecto, la actividad del intelecto pasa a un segundo plano. Esto nos lleva a nosotros a tener ahorita que es necesario hablar de los principios que caracterizan a cada uno de estos autores en materia del aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué nos dice Pablo con sus principios? Bueno, los principios de Pablo habla de las leyes de condicionamiento clásico. Habla de la adquisición, generalización, discriminación, extensión y recuperación espontánea. La adquisición es cuando se da el estímulo y genera una respuesta. Como eso es repetitivo, ya el individuo lo va a reaccionar a ese estímulo constantemente. Y la generalización es cuando ya se condiciona ese estímulo. Después la discriminación es cuando ya no va a reaccionar al estímulo inicial, sino que va a reaccionar a un estímulo condicional. Y la extinción es cuando ya él se puede decir discriminar entre el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado. Y la recuperación espontánea es cuando ya en el tiempo, a través del tiempo, él hace la extinción de ese mismo estímulo. Bueno, dentro de los principios considerados por Skinner, él plantea el condicionamiento operante, que lo consideró tanto para los animales como para los seres humanos. Es decir, que se basa en el supuesto de las características del ambiente, ya sean situaciones, eventos, de los cuales estén alrededor del proceso del conocimiento del educante. Bueno, en cuanto a lo que nos habla la compañera Dari acerca del condicionamiento operante, se dice que hay dos grandes tipos de condicionamiento, que son el premio y el castigo, que el señor Skinner hace mucho énfasis en esta parte. Él dice que el premio o refuerzo es como lo ve como una parte positiva y el castigo lo ve como una parte negativa. Dice que es esencial para que se genere el aprendizaje en el operante. El condicionamiento operante es un proceso que ejerce el control sobre la conducta de un organismo y en un cierto ambiente por medio de la aplicación de algunos refuerzos. El refuerzo es cualquier evento que aumente la probabilidad de que la conducta deseada se repita. Como por ejemplo, este gato, que por cada vez que toca la campana, se le ofrece comida. Por lo tanto, esto aumenta la probabilidad de que siga tocando esa campana. Existen dos tipos de refuerzo, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo consiste en agregar eventos que incentiven la respuesta deseada. Regresemos al ejemplo del gato. El gato recibe comida, por lo tanto se está agregando este estímulo, que es el alimento, para que la conducta se repita. Por otra parte tenemos el refuerzo negativo, donde un alumno que sabe que si entrega todos sus trabajos con una calidad excelente, estaría exento de presentar el examen. Donde el refuerzo negativo es el examen, el cual retiramos para que el alumno presente todos sus trabajos y de mejor calidad. El paradigma del condicionamiento operante lo podríamos gráficamente representar por R, E+, donde R es la respuesta o conducta y E es el esfuerzo u operación del reforzamiento. Los reforzadores incondicionales o primarios
son como el agua y la comida, que tienen propiedad de reforzar la conducta sin que el organismo haya tenido una experiencia previa con ellos. Por otra parte, otros estímulos requieren la propiedad de reforzar a lo largo de la vida del organismo. Es a lo que llamamos reforzadores condicionados o secundarios. Por ejemplo, el dinero se convierte en el principal reforzador secundario de un humano adulto. Skinner nos habla del castigo y afirma que el castigo solo tiene efectividad pasajera sobre la conducta que se desea castigar, y cuando desaparece el castigo, esta conducta castigada reaparece más tarde. Y por el contrario, presenta efectos secundarios desafortunados como puede ser la resistencia al castigo, la pérdida de la confianza o problemas psicológicos. Si lo que deseamos es extinguir un comportamiento, lo que tenemos que hacer es reducir el evento que motiva ese comportamiento, como por ejemplo, los berrinches de los niños. En su mayoría lo hacen para llamar la atención del padre, por lo que hay que hacer es no prestarles atención. Tras un tiempo, la intensidad del berrinche aumentará, pero finalmente cederá y dejará de llorar. La cultura propone un único principio interno compuesto de 3 elementos que interactúan. Este principio es denominado reciprocidad triádica, que tiene que ver con los factores personales, el comportamiento y el medio ambiente. En una observación más cercana, estos 3 fundamentos funcionan en una naturaleza recíproca. Conductas deseables y reforzar dichas conductas. Él trabaja mucho la teoría cognitivo-social. Qué bueno, fíjate que a estos momentos llevamos 3 grandes interrogantes resueltos. Lo que hemos abordado sobre el aprendizaje, sobre cómo se adquiere ese aprendizaje y los principios que caracterizan a estos 3 enfoques o teorías del aprendizaje. Ahora entramos a un papel importante de toda teoría y es cuál es la función o el rol que juega tanto el estudiante como el docente en Pavlov, en Skinner y en Bandura. Bueno, desde estas 3 teorías, ¿cómo se evidencia el rol del maestro y del estudiante? El de Pavlov nos dice que es muy tradicional y el estudiante es muy pasivo. En cambio, que con Skinner nos habla de un estudiante activo, pero un estudiante activo que el docente lo está marcando con estímulos o castigos de acuerdo a sus respuestas, a sus diferentes evaluaciones. Y con Bandura, el señor Bandura lo que nos dice es que el estudiante aprende de lo observado y la imitación. Ahí el docente es modelo a seguir, al igual que son su entorno, tanto sus padres y todos los que ejercen, digamos, una jerarquía por encima de él, por decirlo de alguna manera. El estudiante va a ser imitador, o el individuo va a ser imitador. Eso también se puede presenciar en los animales, que cuando tienen sus hijos, educan a sus hijos para seguir ese modelo, para poderse defender en la vida. Acá lo podemos aplicar en la educación también. Nosotros somos modelos para nuestros estudiantes. Mientras que con Pavlov es pasivo, el estudiante recibe, es más tradicional, con Skinner es más activo. Pero acá con Bandura se puede decir que ya hay como una distorsión de eso. Bueno, Skinner considera acá que el estudiante es un rol más activo, ya que ese estudiante recibe incentivos después de dar unos buenos resultados, pero también recibe un castigo si realiza una mala conducta. Aprende más de las consecuencias derivadas del acto. ¿Qué hace el docente? El docente es quien transmite la información. Existe una jerarquía entre el estudiante y el docente. Es bien marcada esta jerarquía. Acá el estudiante se castiga o se premia de acuerdo a los resultados que muestra. En cuanto a Bandura, el objetivo de Bandura plantea que el docente tiene como objetivo crear o modificar las estructuras mentales de los alumnos o las alumnas para introducir en ellos el conocimiento y proporcionar una serie de procesos que le permitan adquirir este conocimiento. El rol del docente en la educación conductista es el eje del aprendizaje, es el que posee el conocimiento. Aquí
el estudiante es solo un ejemplo a seguir del profesor. O sea, él no tiene derecho a participación, a nada, solo que el docente es el que tiene la última palabra. Bueno, acá me llama la atención algo de Bandura, y es que él dice que el refuerzo en el individuo puede ser positivo si a ese refuerzo le interesa. Si a él no le interesa, no se apropia de ese conocimiento, de ese aprendizaje. También nos habla de algo muy importante que se conoce como el refuerzo vicario. Ahí podemos tomar como ejemplo el niño que quiere imitar a su hermano, que el hermano mayor hizo algo positivo, que le premiaron, que lo estimularon. Él toma ese modelo y lo imita para recibir el mismo estímulo. Eso le llaman refuerzo vicario. Y es algo positivo para manejar su comportamiento. Sí, Bien, ahí sí. tenemos a Skinner opinando sobre el condicionamiento operante, que nos habla de 3 tipos: moldear, y se moldea a través de la recompensa; se refuerza y se consolida; y la parte del castigo, que puede ser positivo o puede ser negativo. Sí, Gabriel, acá el docente tiene como función, ya no son meros transmisores, sino que vamos a ser modelos a seguir en el papel activo de cada uno de nuestros alumnos. Skinner también dice que la conducta tiene mucho que ver el comportamiento del estudiante. Si el estudiante, entre mejor se comporte, mejor es su aprendizaje. Es que eso Es memorístico. Perdón. El aprendizaje de Skinner es muy memorístico. Es que básicamente eso es lo que nos habla el conductismo, de la conducta, de que la conducta es modificable según el aprendizaje. Ahí ese es el principio de ello. Claro, Y y aquí entra a jugar un papel importante la observación, la imitación, el refuerzo, y de alguna manera estaríamos aquí como que trayendo a colación la tercera ley de Newton: acción, reacción, una causa, un efecto. Con Pavlov se trabaja mucho la causa, con Skinner se trabaja mucho la consecuencia como tal. Esto nos lleva a entrar a una siguiente pregunta muy importante en esta teoría, y son los recursos y el ambiente que ellos utilizan para explicar estos 3 grandes enfoques. Bueno, Skinner considera que se debe utilizar materiales de enseñanza, ya que estas aportan pequeñas unidades en la formación del conocimiento para que el estudiante obtenga respuesta activa en ese feedback, es decir, estudiante-maestro, maestro-estudiante. Bueno, acá en cuanto a Pavlov, no nos habla de unos ambientes como tenemos en la escuela, se podría decir, sino desde su práctica como médico, como fisiólogo. Él, a través de la observación de los perros que él tenía en su casa, se dio cuenta cómo generaba una respuesta a ciertos estímulos, que era cuando les llevaba la alimentación, ellos empezaban a babear. Entonces eso lo llamó él un condicionamiento clásico, fue lo que llamó. Entonces, podemos decir que en nuestro medio, pienso yo que lo podemos llevar allá en nuestro medio, cuando el niño es amamantado y ve a la madre, aunque no tenga hambre, él se alegra, y eso es una respuesta a ese estímulo, por el sentimiento, por el afecto y por la misma alimentación. En cuanto a Banduras, el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Teoría del aprendizaje social. Es útil para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Así pues, esta teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por observación en las personas, por medio de modelos reales o simbólicos. Recuerden cuando él hablaba del muñeco bobo, que de acuerdo cuando le mostraba una película a los niños de un muñeco, la violencia que actuaba entre los niños, es decir, que de acuerdo a la imitación, si nosotros actuamos de una forma violenta, el niño también actúa de una forma violenta. Señor, ahí por ejemplo del payaso, cómo muestran al payaso que lo golpean, y cuando los niños van detrás del camerino o salen a la calle y se encuentran un payaso, empiezan a golpearlo también.
por lo que observaron, por lo que ellos tratan de En indicar. 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación. Ahí podemos llevarlo a nuestro contexto en el aula, que nosotros vemos que los estudiantes, algunos son muy agresivos o algunos no tienen esas ganas de estudiar, de prepararse, pero es que no tienen de pronto un estímulo en su casa y lo que aprenden en su casa, se puede decir, le dicen al estudiante, lo vienen a desbordar acá en la escuela. Por lo menos tienen el mal comportamiento, la mala llevada del uniforme, ¿cómo diríamos? El vocabulario, la falta de compromiso, porque no existe, o sea, porque es el ejemplo que ellos siguen en su casa. Los padres de familia, nosotros que estamos en una zona rural, son de un nivel académico muy bajo, entonces su mentalidad, yo pienso que no ha sido estimulada, que ellos pueden salir adelante. Ya nos toca ese papel a nosotros como maestros. Los niños imitan mucho lo que ven de sus papás. Hay casos relevantes que, mejor dicho, tienen mucha influencia en los padres, en su lenguaje, en cuanto a su vocabulario, en cuanto a su modo de vestir. Todo eso lo imitan de acuerdo a sus papás, a su familia, al ambiente donde ellos están actualmente. Bueno, también considera Bandura en la implementación de las tecnologías. Por ejemplo, el caso de la televisión, ustedes saben que la televisión en los niños nos puede aportar cosas positivas como también cosas negativas de los cuales ellos más tarde van a imitar, ya sean a sus personajes de superhéroes o a aquella persona de los cuales ellos idealizan dentro de lo que le transmite la televisión. Entonces ahí también nos va a reflejar un modelo del cual ellos desean seguir dentro de su personalidad. También habla del aprendizaje colaborativo, donde ya él está más avanzado en eso, donde el trabajo colaborativo entre todos hace mucha influencia también en cuanto a Banduras. Profe, recuerden que nosotros fuimos evaluados con estos principios de la escuela tradicional, del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante. Ya Bandura es un poco más actual, más contemporáneo, pero bueno, hoy como docente nosotros tenemos una gran tarea y es la de tomar qué elementos nos sirven de esos modelos y de otros modelos para llevarlos a nuestro quehacer, a la práctica pedagógica. Por eso vamos a entrar a un punto muy importante del aprendizaje, que es la evaluación. ¿Cómo se evalúa o qué elementos estos tres autores tienen en cuenta para evaluar el aprendizaje? Según Paulot, la evaluación, la parte positiva de la evaluación según Paulot, viene siendo que es de observación permanente. Él observa al individuo permanentemente la reacción que tiene ante los estímulos. Skinner toma el sistema evaluativo, es el método de evaluación, el cual lo estimula de acuerdo al progreso y la buena práctica. Si tuvo un buen progreso, un buen avance, él lo va a estimular. Al contrario, si no tuvo un progreso, un avance, deberá nuevamente repetirlo a través del castigo hasta que alcance ese logro propuesto, del cual lo llevará al conocimiento. Skinner también tiene muy en cuenta para la evaluación el comportamiento del estudiante. Entre mejor se comporta el estudiante, para él es mejor su evaluación. Con respecto a Bandura, se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado según los criterios de evaluación. El aprendizaje observacional de Bandura se da en 4 pasos o procesos. Prestar atención y percibir las características más importantes del comportamiento. Recordar el comportamiento. Reproducir la acción. Estar motivado y ejecutar nuevamente el comportamiento.
Bueno, en cuanto a Bandura, podemos decir que él hace también un énfasis en la responsabilidad del estudiante. Dice que la responsabilidad del estudiante es fundamental para el progreso y el aprendizaje del mismo. En este caso, el estudiante y el docente. Aquí pone un ejemplo del docente que si deja una tarea y el estudiante se habitúa a que el profesor pone la tarea, pero no la revisa, el estudiante se pone cómodo y no la hace porque el profesor no la va a revisar. En cambio, que si el profesor es constante en la revisión de las tareas o trabajos que deja, el estudiante se vuelve responsable también a cumplir con esa labor. Teorías que seguramente tienen muchos críticos por sus aciertos o errores, pero somos los maestros y los estudiantes los que en la clase nos damos cuenta de ellos. Por eso vamos a hablar de ventajas y desventajas de estas tres grandes teorías, manejadas por Pavlov, Skinner y Bandura. Bueno, según Pavlov, mediante la respuesta a los estímulos, la repetición y la experiencia de los mismos, lleva al individuo a apropiarse de ello, a volverlo memorístico. Eso lo miran ellos como una ventaja. ¿Qué es la desventaja? De que es mucho más lento el proceso. El aprendizaje se da, pero a largo plazo. Otra desventaja que a mi concepto tiene Pavlov es que él dice que si el niño no se le explica anteriormente, él no está en capacidad de aprender nada. Tiene que ser una explicación previamente dada para que el niño pueda asimilar el concepto. Caso que no estoy de acuerdo porque el estudiante sí está en capacidad, sobre todo el estudiante ya de grado de bachillerato, donde ya el niño es capaz de asimilar muchas cosas sin tener en cuenta, con el solo hecho de él leer, de él ver televisión, de él escuchar algo, ya él va aprendiendo, incluso cosas del mismo entorno que él ve cada día, en su familia, en los profesores, en los amigos, él puede aprender. Y Pavlov no está de acuerdo con esto, sino que sea previamente explicado para que el niño pueda asimilar el contenido. Sí, una de las desventajas de la teoría con Pavlov es que el condicionamiento en cuanto al aprendizaje es más lento. Existe la demora en conocer los resultados del aprendizaje. En cuanto a Skinner, el proceso de refuerzo nos puede llevar a aprender nuevas conductas. Pero ¿qué va a pasar también? De que mediante el castigo se puede obtener o se puede estimular un comportamiento no deseado. Vamos a destacar algo muy importante de Bandura y es lo que tiene que ver con las herramientas colaborativas. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. Siempre va a haber por parte del estudiante ese modelo a imitar, ya sea en la televisión, ya sea como el maestro o el mismo, la misma figura de sus padres o de sus familiares, teniendo en cuenta todo ese entorno social. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que eso sea guiado, sea orientado, en este caso por nosotros, los maestros como tal, y indudablemente por la familia. Entonces, más que una desventaja, todos estos modelos lo que necesitamos es tomar lo provechoso de ellos y llevarlo al aula de clase para nosotros poder seguir orientando y formando a nuestros estudiantes. También decía Bandura que el control de la responsabilidad del estudiante en cuanto a las tareas repetitivas, que el maestro deja tareas y las revisa continuamente, lo que decía la profe anteriormente, a captar el conocimiento a través de los sentidos. Uno ve en el aula de clase maestro que a diario desarrolla su práctica, que quiere involucrar otros modelos, pero el mismo estudiante lo lleva a uno a quedarse en ese modelo conductista. Por ejemplo, cuando, ahora usted lo decía, señor María, cuando el mismo estudiante le exige a uno cuándo va a revisar la tarea, cuándo, por qué no pasa lista, por qué no revisa y por qué no pone la nota enseguida en la misma evaluación como tal. Entonces, nosotros los maestros estamos inmersos en esa cantidad de modelos, pero vamos a insistir en esta conversación que debemos coger un poquito de cada uno de ellos, es decir, el maestro se vuelve ecléctico como tal. En cuanto a la desventaja, a la repetición de las tareas, es que no siempre el niño se acostumbra a que le revisen la tarea, pero no necesariamente esa tarea que él lleva está bien hecha.
Entonces ahí hay un punto en desventaja porque el alumno aprende a realizar la tarea, pero no puede ser la mejor tarea. Bueno, en cuanto a Bandura, recordemos que él también considera las tecnologías como un uso esencial dentro del proceso, pero tenemos algo que destacar, el mal uso de las tecnologías, que a veces el estudiante realmente no toma la información veraz, no toma la información o utiliza las tecnologías para juegos o otro tipo de actividades, los cuales no le va a llevar un buen mensaje. Entonces, otra de las desventajas es que no todos los estudiantes tienen tecnologías, Acceso a la tecnología. acceso a las tecnologías. En el caso de nosotros que trabajamos en vereda, muchos estudiantes no tienen la internet, no tienen un computador, no tienen un celular que les permitan trabajar las tecnologías. Entonces, esa es otra de las desventajas de acuerdo al planteamiento de Bandura. Con el solo hecho de que la luz se vaya a diario en la zona rural es fundamental para que el niño aplique o no aplique la tecnología. Y que dentro de las plataformas que existen no hay un filtro que permita un buen acceso a que el estudiante pueda obtener realmente una información. Señor, ahí, ahora que usted decía la zona rural, hay escuelitas que todavía tienen el pizarrón, el tablero y están utilizando la tiza. La tiza. Estos son elementos de la escuela tradicional. Esos son elementos que nos permiten a nosotros analizar cómo la teoría conductista se metió en la escuela tradicional y cómo con estos autores hemos venido como que buscando tomando un poco de cada uno de ellos como tal. Estamos inmersos en estos tres grandes autores. No nos vamos a cansar de leer a Pavlov, a Skinner, a Bandura. Aquí nos hace falta hablar de Watson, de Torney y de muchos otros que tienen que ver con el conductismo. Ahí leíamos en alguna ocasión que hay como 10 clases de conductismo. Pero qué bueno que la psicología le aporte a la educación y a la pedagogía, que es lo que estamos viendo en toda esta, si le podemos decir, transversalidad en la educación y en la pedagogía. Vamos a llegar a un punto interesante de esto que estamos hablando aquí, cómo nosotros lo traducimos a nuestra práctica pedagógica, mirando nuestro contexto educativo, dónde trabajamos. Ustedes que son maestras de primaria, la señor Ludari, que es maestra de básica y de media vocacional, igual que la señor Liliana. Yo que trabajo en la zona urbana, ustedes en la zona rural. Yo que trabajo con niñas de sexto a grado 11 en las áreas de ciencias sociales, ciencias políticas y filosofía. Esto que hemos analizado en el día de hoy, la pregunta para todos nosotros es cómo lo llevamos a esa práctica pedagógica que desarrollamos a diario. ¿Quién nos acompaña? La señora María. Yo trabajo en zona rural, laboro en la institución educativa Los Volcanes del municipio de Tierra Alta, Córdoba, en una sede llamada El Carmen. Trabajo con los grados de transición y primero. En cuanto a los pedagogos y fisiólogos y psicólogos, Skinner, Pavlov y Bandura, nosotros como docentes de todos ellos adquirimos algo. ¿Por qué adquirimos algo? Porque hay casos en cuanto a Skinner, por ejemplo, él utiliza mucho la memoria, el niño repetitivo, el niño está mucho por el aprendizaje, por el modelo a seguir del docente. Pavlov en cuanto a los estímulos y Bandura en cuanto a la observación y la imitación. De todos tres tocamos un poquito. ¿Por qué? Porque es que hoy día el conductismo todavía, tomándolo ya casi no como el conductismo como tal, sino como el neoconductismo, los estudiantes, hay unos casos que los niños tienen que ser memorísticos de algunas cosas. Es en cuanto, por ejemplo, al aprendizaje de las tablas de multiplicar. Es algo que es fundamental porque el niño tiene que utilizar la memoria para aprenderse las tablas de multiplicar. Pero también en cuanto a Bandura,
el niño es un modelo, o sea, sí, de la forma como yo actúe, lo que decíamos anteriormente, de acuerdo al ambiente, el niño es modelo de su mamá, de su papá, del amiguito, lo que hace uno, la película que tú le muestras, eso tiene mucho que ver con la imitación y la observación. Los estudiantes, como dice la seño, necesitamos tomar las tres teorías, estos tres, tanto de Paulot como de Skinner y Bandura. ¿Por qué de Paulot? Porque ya él se metió, a pesar de que no es un psicólogo, se metió la parte de enseñanza a la psicología y es fundamental. Porque la psicología es la que estudia el comportamiento. Muchos de estos comportamientos condicionan al estudiante para su aprendizaje. Eso por una parte. En cuanto a lo de Skinner, se puede decir que en la escuela donde laboro está ahí enfrascada porque no contamos con las herramientas tecnológicas, que es lo que hace énfasis Bandura, para estimular más ese aprendizaje del estudiante. Hay algo que toca Bandura que me llama mucho la atención y hoy en día se está viendo mucho, y es la falta de atención. Hoy en día los niños tienen mucha falta de atención porque hay muchos agentes externos que se la vuelven dispersa. El celular, los juegos que hay en línea, les vuelve la atención muy dispersa, se dejan llevar por esa serie de distractores. Entonces ya ahí entra a jugarse un papel importante la parte psicológica que pueda tener el conocimiento psicológico que pueda tener el maestro. Algunas veces nos toca hasta remitirlos a tratamientos, a terapias que son fundamentales, también lo contempla Bandura en su teoría, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ahí hay niños que tienen problemas de atención graves. Y a estos niños hay que llamarles la atención más que todo la tecnología, que es la parte que ellos más, se puede decir, los motiva. Pero no tenemos esa herramienta en la escuela, no contamos con ese apoyo. 100%. Bueno, en cuanto a mi práctica pedagógica, al igual que ustedes, laboro en zona rural, donde carecemos toda esa cantidad de herramientas tecnológicas y que también se ven influenciadas por aspectos sociales, como lo destaca Bandura, del estudiante dentro del contexto donde vive, donde se mueve, donde no hay de pronto la motivación, donde el estudiante va con muchas necesidades a la escuela, de pronto sin zapatos, sin los textos, le toca ir a veces hasta sin comer y está pendiente a la hora que le toca la merienda al desayuno, el almuerzo que da la institución, para poder tomar un poco de alimento. Entonces son muchas cosas que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras instituciones. Los factores que están alrededor de nuestros estudiantes, entre ellos que viven con familias disfuncionales, aparte de eso que han crecido en medio del conflicto armado. Estos son contextos que el niño de una u otra forma motivan hacia en el exterior a dejar de pronto los estudios para tomar un camino errado y tomar de pronto como una defensa al sostenimiento del hogar, porque son unos niños que, como son de bajos recursos, necesitan ayudar a sus familias, tienen esa forma de salir adelante. Entonces hemos de luchar y motivar, buscar estrategias para que el estudiante permanezca en la institución. Entonces estimulándolo de mil maneras, de mil formas, diferentes estrategias para poder avanzar en el proceso educativo de nuestra región, de nuestra zona de trabajo. Bueno, a diferencia de las tres compañeras, yo laboro en el departamento de Sucre, en el municipio de Santiago de Torú, en un colegio que es de descendencia de hermanas Teresitas, así se llama, Institución Educativa de Santa Teresita, donde solamente son niñas, de los grados sexto a grado 11. Y ahí podemos nosotros ver marcado, de alguna forma, ese estilo conductual en donde la iglesia es muy exigente en la parte de la conducta observable, comportamental,
en donde ahí hasta el uniforme tiene una medida, hasta el uso de 0 uñas pintadas y uñas largas, como que en parte es entendible por lo que tiene que ver con la defensa, porque a veces hasta las uñas son un arma que se utiliza para agredir. Esto nos lleva a seguir analizando, estudiando, vamos a convertirnos en unos lectores de cada uno de estos autores que nos permiten que eso se ha llevado a la práctica pedagógica nuestra con el ánimo de formar estudiantes. Pavlov, Skinner y Bandura, son 3 de los tantos autores que hablan sobre el conductismo, pero en esta ocasión nos detenemos en ello. Por eso le damos las gracias a la profesora que nos permitió y nos orienta al respecto, y que creemos que este video le debe servir a todos los que tengan la oportunidad de verlo y de darle me gusta